Buenos días. Hoy es miércoles de vida sistémica. Es miércoles ya el último del mes de mayo. Rapidísimo se ha ido este año 2023, por lo menos para mí. Y es un gusto poder compartir con ustedes la vida hoy aquí en Vida Sistémica. Y si hay alguien por ahí que me diga si se ve y se escucha, vamos a esperar a que se vayan conectando, que vayan llegando a nuestra reunión de hoy. Y mientras se van conectando y me dicen si se ve y se escucha, que confío en que se escuche bien, se vea bien, quiero invitarte a la formación en constelaciones familiares. Es una formación que te capacita para, en un primer momento, transformarte a ti. Si has buscado diferentes formas de crecimiento personal, diferentes técnicas, las constelaciones familiares como transformación personal son un muy buen comienzo. En nuestra formación tenemos el proceso de sanando lo propio, que es la base para que seas constelador familiar, y como su nombre lo dice, primero sanamos para después poder acompañar a otros. Entonces, si a ti te gustaría acompañar a la gente en su proceso personal de transformación, si quieres vivir ese proceso personal de transformación, nosotros te podemos acompañar y después esto usarlo como base para poder acompañar a otros. Si estás interesado, pide informes. A lo mejor dices, en este momento no lo puedo hacer, pero ya sabes qué se necesita. Pide informes y con gusto te los damos. Si hay alguien por ahí que me diga si se ve y se escucha. También te quiero invitar, hoy en la tarde vamos a tener taller de constelaciones familiares. Tenemos taller de las 5 a las 9. Ahora en esta ocasión tenemos diseñados talleres en la mañana y en la tarde, en diferentes fechas. El de hoy es en la tarde, para que la gente que nos había pedido que se le complicaba venir en la tarde, que pueda venir en la mañana. Gracias, buenos días a los que se están conectando. Gracias por decirme que se ve y se escucha bien. Muy bien, pues vamos a entrar con el tema del día de hoy, que se llama adicciones. El día de ayer mandé algunas invitaciones para la gente y un punto que vamos a hacer de aquí en adelante para Vida Sistémica es, si tienes preguntas específicas del tema que vamos a tener, que las hagas para que nosotros podamos responderlas, ¿verdad? Y bueno, pues las adicciones da muchísimo para hablar, da muchísimo para conocer. Si en algún momento durante esta plática, esta conversación que tenemos, aunque no sea de voz, pero si quieres poner en los comentarios, si en cualquier momento de esta plática tú tienes alguna pregunta, alguna duda, y yo la puedo responder, con gusto lo haré. Si no lo puedo responder, te prometo que lo investigo y en la siguiente sesión te lo responderé. Vamos a ocupar diferentes episodios para hablar de adicciones, porque es un tema que a muchos de nosotros nos interesa y nos toma, aunque no sepamos que estamos tomados por una adicción. Y díganme, escríbanme aquí en los comentarios qué les dice el tema adicciones, en qué piensan cuando hablamos de adicciones. Y si me lo pueden escribir, bienvenidos los que se están conectando, bienvenidos Carlos, bienvenida Cecil,
Bienvenida, Mari. Ay, no puedo ver los comentarios. A ver, ¿cómo hago esto? Ahí es para escribir. Alguien que me escriba. Ajá, a ver. Nancy, bienvenida. Abigail, bienvenida. Gracias, Cecil. Dice súper tema. Sí, es un temazo este de las adicciones. Lisbeth, bienvenida. Se oye y se ve perfectamente. Yolanda, bienvenida. Mari, bienvenida. Luis, bienvenida. Bienvenido, perdón. Y escríbanme aquí en los comentarios qué escuchas cuando dice adicciones. Dice Yolanda, cuando escucho la palabra adicción, para mí es algo malo y triste. ¿Ok? Compulsividad por consumir algo. ¿Sí? Es falta de autoconocimiento y no medir el impacto de las personas que involucras. Ok, normalmente cuando escuchamos la palabra adicción, mucha gente piensa que vamos a hablar del alcoholismo. Y bueno, el alcoholismo es una de las adicciones más comunes, sin embargo no es la única. Y la palabra adicción significa como estar pegado a adición, sumar, adicción, estoy pegado a. Y estas adicciones se generan desde que nosotros estamos en la infancia. Una adicción normalmente es provocada por un deseo de pertenecer al sistema familiar, de pertenecer a algo o a alguien. Cuando nosotros nacemos, nuestra primera noción de separatividad es precisamente ese momento en que nos separamos de nuestra madre y nacemos. Aquí, con este nacimiento, con esta forma de llegar a la vida, para nosotros los seres humanos, empieza este proceso de separatividad y que por instinto de supervivencia, de sobrevivencia, nosotros tenemos la necesidad de pertenecer. Entonces está comprobado que muchas veces nosotros hacemos lo que sea con tal de pertenecer al sistema, con tal de ser amados, de ser aceptados, de ser vistos. Y las adicciones hacen esta función. Una adicción normalmente puede sustituir el vínculo que podrías tener con una persona. Por ejemplo, en el caso de la adicción al alcohol, generalmente, aunque no se puede generalizar y hacer una receta y decir específicamente es esto, tiene que ver con el padre. Ayer una persona me preguntaba si todas las adicciones se tratan igual desde la psicología sistémica y desde las constelaciones familiares. Y no solo las adicciones, ningún tema se trata por igual, porque nadie de nosotros somos iguales. Si nosotros pensamos en el momento de nuestro nacimiento y pensamos en todos estos recursos que existen para decirme cómo soy, cuáles son mis inclinaciones, cuáles son mis dones, cuáles son mis obstáculos, como la astrología, la numerología, el enagrama, el diseño humano, el I Ching, la cábala, etcétera, etcétera. Cualquiera de estos recursos que nosotros podamos usar para decirme quién soy yo, podríamos decir que en el mundo puede haber mucha gente igual que yo, porque en el momento en que yo nací,
no soy la única que nací un 28 de agosto a las 8:10 de la mañana, ¿verdad? No soy la única, porque yo nací en México, en un lugar específico, y a esto le voy a sumar que nací de mis padres y la forma en la que yo viví. Aún las personas que son gemelos o cuates, hay un instante de diferencia. Perdón. Hay un instante de diferencia entre uno y otro, y esto hace una diferencia en la personalidad, en el comportamiento, en la relación que establecemos con nuestros cuidadores o con nuestros padres. Entonces, en un momento, lo genético determina quién soy yo. Y por otro lado, lo experiencial determina quién soy yo. Si yo nazco y busco esta aprobación, este pertenecer, este sentirme amado, etcétera, etcétera, podemos nosotros decir que una persona que haya nacido en el mismo momento, pero en otro lugar, con otros padres, tiene esta misma necesidad que será fijada en sí de diferente manera. Entonces, las adicciones, cada una tiene que ver con diferentes temas, y en cada una de las personas podríamos decir que hay un tema específico, sin embargo, que está determinado por la experiencia de vida que esta persona ha tenido. Entonces, si la adicción tiene que ver con esta necesidad de pertenecer y de ser aceptado, podríamos nosotros poner, si aquí está la persona de la que estamos hablando que tiene una adicción, y aquí está otra persona con la que se quisiera vincular y no puede vincularse, en medio podría estar la sustancia o la emoción que sustituye el vínculo con esta persona. Quiero que me digan si eso se entiende. Entonces, si yo soy una persona que estoy buscando el ser aceptado, el ser reconocido, por ejemplo, por mi papá, vamos a poner el caso del alcohol, que en general tiene que ver con el papá. Este chiquito o chiquita está buscando la atención de papá, el ser aceptado por papá. Pero resulta que papá no está, que papá se va. Entonces viene una sustancia, una emoción que sustituye a papá para que esta persona pueda tomar de esa sustancia lo que no pudo tomar de su papá. Y esto podría sonar muy complejo o muy increíble, sin embargo, ustedes vean, por ejemplo, una persona que tiene adicción al alcohol y que generalmente tiene que ver con la falta de papá o la falta de vinculación con el papá, no solamente la falta de relación, porque muchas veces hay papás que están presentes pero ausentes y no hay un vínculo real con el hijo, es muy probable que haya una adicción. Ahora, aquí también viene lo que anteriormente ha pasado en el sistema. Si el sistema familiar ha tenido esta carencia de padre, muy probablemente las generaciones siguientes lo van a vivir. Y un papá podría o una mamá podría preguntarse, pero ¿por qué mi hijo
mi hija es alcohólico o alcohólica si el papá aquí está y tiene una buena relación con él o con ella, con él, ella o él, el hijo o la hija? Y si nosotros buscáramos en el sistema familiar, podríamos ver que en el sistema familiar hubo esta falta en alguna generación. Perdón, voy a tomar un poquito. Hubo esta falta de vinculación con el padre en alguna generación. Y esto se llamaría implicación. Entonces, hay gente que tiene una adicción por implicación. Esto significa que en la familia, si nosotros vemos la historia transgeneracional, ha habido falta, en el caso del alcoholismo, del padre, y ahora un nieto, por ejemplo, y no quiere decir que sea un abuelo, puede ser un bisabuelo, un tatarabuelo, generaciones atrás, no importa, que está viviendo esta implicación por reconocer el dolor del abuelo, de ese abuelo que su dolor de no tener a su papá nunca fue reconocido. Muchas veces nosotros como sociedad tendemos a decir, pues es lo que te tocó y punto. Y sí, sería muy bueno practicar es lo que te tocó con aceptación y no como víctima o como drama. Entonces, si nosotros decimos que la adicción sustituye un vínculo con alguien y principalmente con papá o con mamá, entonces todas las adicciones giran alrededor del vínculo que puedo establecer con mi papá y con mi mamá. Y aquí quiero hacer mención de que no es lo mismo el vínculo que la relación. Mucha gente piensa que la adicción puede venir porque mi papá no estuvo o mi mamá no estuvo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con esta aceptación de quién es mi mamá y de quién es mi papá. Así como son, así como han sido. Y te pregunto, si tú conoces a una persona que tenga una adicción, ¿qué tanto acepta a su papá o a su mamá como es? ¿Y qué tanto puede tomar lo que papá y mamá tienen para ofrecerle? Normalmente tenemos exigencias, tenemos expectativas de que si me da mucho material, ¿y por qué no se ocupa de quererme más en lugar de darme material? Y si no me da material, ¿por qué no se va más para traer más dinero y aunque no esté? Entonces, normalmente como hijos tenemos estas exigencias hacia los padres y sería muy bueno que nuestra educación fuera a hacernos comprender que esos padres los escogimos nosotros y que son los perfectos para nosotros. Porque yo escogí a mi papá para aprender lo que mi papá tenía que enseñarme. Entonces, si yo escogí un papá alcohólico, ¿para qué lo escogí? ¿Para aprender qué? Para aprender la importancia del vínculo que existe con papá. Muchas veces a la gente que tiene adicciones se le juzga mucho y entonces preguntémonos, ¿cuál es mi adicción? ¿Yo a qué soy adicto? Porque cuando hablamos de adicciones se habla de sustancias externas, pero la adicción también hay a sustancias internas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ¿conoces a alguien que sea adicto al enojo? Bueno, cuando alguien se enoja, genera una química corporal en el cuerpo que esta química corporal puede generar una adicción. Entonces,
Puede haber una persona que se enoje constantemente y que puedas tú identificar, o él o ella identificar, esta persona tiene adicción al enojo, no sabe relacionarse de otra manera más que con enojo, porque la química corporal que se genera cuando se enoja, el cuerpo la necesita. Muchos de nosotros conocemos el proceso que sucede cuando una persona se desintoxica de una adicción. Tiemblan, no encuentran su lugar, no pueden estar sin la sustancia, quieren la sustancia, no pueden dejar de pensar en eso. Y entonces, una persona que se desintoxica de una emoción, que quiere hacer un cambio, pasa por el mismo proceso, porque es una sustancia interna. Por favor, díganme si hasta aquí esto se entiende, si la secuencia que he llevado ustedes conmigo. Entonces, adicción a sustancias externas, pero adicción a sustancias internas también. Entonces, puede ser adicto al alcohol, al enojo, a la cocaína, a la falsa alegría, a la tristeza, a cualquier tipo de drogas, que hay muchísimas, a cualquier tipo de drogas y a cualquier tipo de emociones, que hay muchísimas también. Entonces, pregúntate tú, ¿yo a qué soy adicta? Y entonces aquí podríamos ver la codependencia en la que vivimos en nuestras relaciones, y que esto se puede notar más cuando alguien es adicto a una sustancia externa y que le afecta en su comportamiento, porque entonces yo puedo ver lo que está pasando. Sin embargo, cuando un alcohólico es dependiente del alcohol, el que es codependiente puede ser adicto o ser dependiente a la emoción que le provoca esta adicción. Díganme si esto se entiende, por favor. Él tiene una dependencia al alcohol, por ejemplo, por el vínculo que no está establecido con el padre, o que alguno de los antepasados no pudo establecer con el padre. Y entonces los codependientes, la gente que convive con él, pueden ser adictos a la emoción que le genera el ver a esta persona alcoholizada. Por ejemplo, el juzgarlo, el enojarse, el divertirse con las cosas que hace, porque muchas veces esto sucede. La gente que consume alguna droga es porque siente que su comportamiento no es suficiente para ser querido, ser amado, ser visto, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante para mí que saber si esto es comprensible, si lo estoy explicando de una manera que ustedes lo puedan comprender. Dice, ¿un trabajo excesivo es una adicción? Sí, es una adicción. Y normalmente las adicciones nos hacen dejar de vivir. Una adicción me pone una venda en mis ojos y no me permite ver mi vida. Por ejemplo, me pregunta Isaac que si el trabajo es una adicción. Algo que tú quieres estar haciendo todo el tiempo y que no te permite vivir la vida, relacionarte con otras personas, dedicarte tiempo a ti,
estar en tus procesos de crecimiento personal, lo que te quita el tiempo de vida y que te quiere tener ahí es una adicción. Por ejemplo, la persona que es alcohólica piensa en festejar con alcohol, en relacionarse con su familia a través del alcohol, en festejar con sus amigos a través del alcohol, en quitarse el calor a través del alcohol, en apagar la tristeza a través del alcohol, en darse fuerza a través del alcohol, el tomar decisiones que no puede tomar en sobriedad a través del alcohol. Entonces, quiere estar constantemente en eso. Ahora vamos a poner lo del trabajo, Isaac. Una persona que dice, es que tengo mucho trabajo y por eso no puedo hacer tal cosa. Tengo mucho trabajo y no puedo llevar a mis hijos, aunque me había comprometido, pero tengo mucho trabajo. Claro, hay veces que esto es cierto. Sin embargo, cuando es constante, cuando es repetitivo, ahí me está marcando una alerta. Ojo, ojo, alerta. Está el flash ahí hablándome. Ojo, alerta, aquí hay peligro de una adicción. Y una de las cuestiones más importantes es que la persona que es adicta difícilmente puede aceptarlo. Lo primero que pasa es que no lo acepto. No, no es cierto. Ese no es mi caso. A mí no me está pasando. Yo cuando quiera puedo dejar de trabajar. Yo cuando quiera puedo dejar de enojarme. Yo cuando quiera puedo dejar el alcohol. Yo cuando quiera puedo dejar de comer. Yo cuando quiera puedo dejar el sexo. Yo cuando quiera puedo dejar la falsa alegría. Y entonces no hay esta capacidad de aceptar lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que sucede alrededor de esta persona que no puede aceptar? Bueno, pues hay personas que le dicen, no, no es para tanto, no es para tanto, pues, ¿cómo no vas a estar así de enojado si esto te da la razón para enojarte? ¿Y cómo no vas a tomar si esto merece la pena festejarlo? Y vamos a festejarlo como sabemos festejar, ¿sí? Díganme si esto contesta la pregunta, Isaac, si contesta tu pregunta. Dice, mi tío tiene esos problemas y sus hijos también. No había considerado que el enojo fuera una adicción. También puede haber adicción a la comida, sí, claro. Fíjense, dice Lulu, se entiende perfectamente. Gracias, Lulu. Dice, ¿qué sería la falsa felicidad? Queda claro, Isaac. Ok, muy bien. La falsa alegría es cuando tú dices, aquí no pasa nada, no pasa nada. Te acabas de pelear con una persona que es importante para ti y como no tienes la capacidad de enfrentarte a eso, de reflexionar en eso, de procesarlo para integrarlo, porque puede ser que el dolor sea mucho, entonces ahí en ese momento lo que puede estar sucediendo es que haya una evasión y entonces cortas el evento y dices no pasa nada, no pasa nada. Pues sí se enojó y dos problemas tendrá, el de enojarse y el de contentarse. Sí, dos problemas tiene la persona, pero tú también.
tú necesitarías procesar eso para no caer en la falsa alegría. Y al procesar eso, poderte dar cuenta de que sí está pasando algo. Nos peleamos de tal manera que esto es difícil reconciliarlo, o nos ofendimos de tal manera que esto daña la relación o daña mi percepción de la persona o mi conexión con la persona, o no, pues perdimos tal cosa porque se nos pasó una y otra vez el pagar el crédito y perdimos la casa. No pasa nada, no pasa nada. Al ratito las cosas se componen. ¿Les suena conocido? Esto es la falsa alegría y esto genera una adicción porque ¿qué sustancia química creen ustedes que genera en el cuerpo la falsa alegría? Pues esto no pasa nada, es como un teflón en las emociones, ¿verdad? No pasa nada, pero entonces igual empiezo a no disfrutar de lo bueno, bello, agradable, y a no sentir tampoco lo desagradable, lo agresivo, todo eso. Es como ponerme plana emocionalmente. Entonces, cuando en una persona en una familia hay una persona que tiene adicción, la gente que está alrededor sería muy bueno que pudiera identificar a qué es adicto él o ella, de qué manera soy codependiente con esta persona, cómo lo ejerzo, cómo ejerzo esa codependencia. Me da miedo que le vaya a pasar algo y entonces después de que me doy cuenta de que tuvo unos días o un evento de adicción, lo quiero cuidar, la quiero cuidar, eh, porque no le vaya a pasar algo y entonces después, ¿qué voy a hacer con esa culpa de que por mí le pasó algo porque no lo cuidé, no la cuidé, no le escuché? Y está bien tener ese miedo. Nada más es ser consciente de esto. Y entonces yo hacerme cargo de mi propia adicción. Porque puede ser que mi adicción sea el que no puedo respetar su destino, que no puedo decir, bueno, él tendría que resolverlo, porque ningún adicto puede eh, tomar conciencia de su adicción a través de lo que los otros le dicen. No es posible, no es posible, es un proceso interno. Entonces, fíjense, en una adicción ayuda mucho más que yo me haga cargo de mi adicción con respecto a tu conducta, y entonces tú puedes verlo, porque el hacerme cargo de mi adicción va a hacer que mi comportamiento cambie hacia ti, necesariamente. Y si mi comportamiento cambia hacia ti, necesariamente tu conducta hacia mí va a cambiar. Pueden pasar dos cosas: o cambia o la relación se rompe. Entonces, si yo me hago cargo de mi propia adicción, es mucho más fácil que yo pueda ayudar a esta persona, pero como un efecto de rebote, no como un efecto directo. No me hago cargo de mi adicción para ayudarlo a él. No, el único que puede ayudarse es él. Y esto puede responder a otra de las preguntas que me hacían ayer de cómo convivir con una persona que tiene una adicción. Las adicciones vienen... Ay, se me volteó, perdón.
¿Alguien me puede enviar un comentario, por favor? Porque toqué la pantalla y se desaparecieron los comentarios. Entonces, bueno, ¿qué sucede si yo me hago cargo de mí misma? Bueno, pues desde ahí me voy a relacionar con el otro. Y entonces, esta persona que tiene una adicción, la que más se manifiesta, porque como les digo, todos nosotros tenemos adicciones, pero la que más se manifiesta, la que más causa problema, genera una codependencia en los demás, y esta codependencia la puedo ejercer a través de determinadas adicciones. Entonces, si yo me hago cargo de mi propia adicción como adulto, es mucho más fácil que yo me relacione con esa persona como un adulto, que lo pueda ver como un adulto, que pueda ver que él es dueño de su propio destino, quiera o no quiera ser dueño, ¿sí? Entonces, si esta persona ve que yo me relaciono conmigo misma y con él como adulto, será mucho más fácil que él se dé cuenta de en dónde está parado, desde qué lugar se está relacionando. Y sé que puede ser muy difícil, no lo he vivido, sin embargo sé que puede ser muy difícil respetar el destino de alguien que tiene una adicción fuerte. No lo he vivido en lo personal, lo he vivido en acompañamiento con algunas personas, y muchas veces hay que dejar a la persona que toque fondo para que pueda darse cuenta de lo que está pasando. Sin embargo, muchas familias tienden a poner algodones para que la persona que tiene la adicción no se caiga y no se dé cuenta. El día que la persona se cae y se rompe la cabeza y se da cuenta de que está totalmente perdido en esa adicción, o por ejemplo que en la adicción al trabajo, que el cuerpo empieza a cobrarse las facturas de tanto trabajo, o las relaciones, que volteas y dices, pues no tengo una persona con quien conversar, con quien platicar, con quien hacer la vida. Puede ser que esto llegue al momento en que la conciencia le permita darse cuenta de que tiene un problema. Y como en la adicción, lo primero que hay que hacer es aceptar que tengo un problema con algo, que tengo un problema con la adicción, ¿verdad? Qué bueno que están aquí todos ustedes. Alejandra, Almadelia, Patti, Abigail, Metálicos de Saltillo, no sé quién eres, pero qué bueno que estás aquí. Mari, Yolanda, Carlos, Luis, Sebastián, Lulú, Alejandra, bienvenidas, bienvenidos todos. No veo los comentarios, no sé qué hice, pero lo lamento. No veo sus comentarios, los veré para la siguiente sesión, poder nombrar lo que ustedes dijeron y responder las preguntas. Ahora, ¿cómo se trata una adicción? Cada adicción es diferente y cada persona es diferente. Estos en vivo, la finalidad que tienen es de dar información de en general cómo funcionan las cosas, y recuerda que siempre un tratamiento personalizado es específico para ti. Entonces,
Si tú tienes alguna situación parecida a esto o alguno de tus familiares tiene una situación parecida a esto, acérquense con alguien que los pueda ayudar. Yo considero que las constelaciones familiares pueden hacer mucho por una familia en donde se ha vivido adicciones que generan problema fuerte, que generan conflictos de relación, que generan aislamiento, que generan separación, que hay dolor, porque la constelación lo que nos va a mostrar es en dónde está ese dolor que está bloqueando a que la persona o las personas de este sistema puedan tomar su alegría, su capacidad de disfrute sin necesidad de estas adicciones. Entonces, es un recurso muy bueno. Todo lo que son las clínicas específicas para adicciones, hay algunas muy buenas, hay otras no tan buenas. Lo que sería muy bueno es ver si este manejo de la adicción va con nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, de relacionarnos, y escogerla en base a esto. Es como escoger una escuela. Escoges la escuela como madre o como padre con la que tú te sientes a gusto. Aquí a los niños no les preguntamos, bueno, ahora sí les preguntan, pero normalmente la escuela la escoge el padre y la madre pensando en qué es lo mejor para el hijo de acuerdo al tipo de educación que queremos dar. Y lo mismo sucede con un tratamiento de adicciones, que sea amigable contigo, que lo puedas sostener como familiar, que puedas apoyar a esa persona. Y tú, si eres el que tienes esta adicción, igualmente que sea algo que sea compatible, y no procurar no ocupar esto como una evasión de decir, no, yo no lo necesito, o este no es compatible y este tampoco, y entonces terminar en no ir a ninguno porque no son compatibles. La siguiente semana voy a seguir hablando de adicciones. Me gustaría mucho que pusieran preguntas específicas para que yo pueda contestar. La siguiente semana voy a hablar más específico de ciertas adicciones, y si tú detectas en ti alguna adicción, no sé, a la falsa alegría, como yo la decía, como yo les decía, esta para mí es muy conocida porque la viví durante muchos años, la he trabajado, y el haberla trabajado e integrada no quiere decir que no la vivo, porque todos los que tenemos patrones de adicción regresamos a esas. Lo importante es que caigo y me doy cuenta. Ahora ya me doy cuenta. Y me doy cuenta cuando viene. Ya puedo detenerla antes de caer en esa adicción. Bueno, pues nos vemos el siguiente miércoles con el tema de adicciones. Por favor, en nuestro taller de constelaciones es hoy de 5 a 9, y estés en donde estés, en cualquier parte del mundo, puedes participar con nosotros. Aquí donde estoy transmitiendo en nuestra sala en donde trabajamos con las constelaciones, y está preparada para transmitir en línea. Entonces, estés en donde estés, si tienes una conexión a internet, puedes trabajar y eres bienvenido o bienvenida. Nos vemos el próximo miércoles. Les dejo un gran abrazo y deseo que este tema les aporte para ampliar nuestra conciencia. Gracias.